Y yo decía, Francisco, si no es reelegido, ¿por qué? Curiosamente en este mecanismo, bueno, no curiosamente, porque es un mecanismo extraño, más propio de las democracias parlamentarias, puede presentarse a la reelección, Lazo. Es que en Ecuador existe la reelección, ¿no? Entonces es una manera, de alguna manera, de poner en juego su propia presidencia, una especie, por eso se llama muerte cruzada, ¿no? Bueno, sí. Entre el legislativo, pues elecciones y también presidenciales, que efectivamente, como tú dices, es una fórmula curiosa que se inventó cuando se dio la Constitución actual de 2008, ¿no? Y se suponía, en ese momento se decía, no, es una fórmula que hemos hecho para que no se utilice nunca, ¿no? Para, digamos, se puedan, digamos, respetar ambos poderes, pero al final es lo que ha pasado, ¿no? Lo curioso ahora es que el señor Correa, Rafael Correa, que es el que un poco impulsó esta Constitución actual, ahora dice que la medida adoptada por el presidente Lasso es ilegal. Pero bueno, la Constitución que él promovió permite ese tipo de medidas. ¿Estás de acuerdo, Orlando Pérez, desde Ecuador, es periodista y escritor ecuatoriano, en que esta medida es legal, está ajustada a la Constitución? Porque hay unos requerimientos y hay unas cláusulas que la Constitución de Montecristi establecía para la muerte cruzada. Y uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la grave crisis política y conmoción interna. Y esto se pensó efectivamente para que no se utilizara arbitrariamente esta herramienta de la muerte cruzada. El día de ayer, durante su comparecencia en el juicio político, el presidente Guillermo Lasso habló de la estabilidad del país, de que la situación económica se había mejorado, de que vivíamos prácticamente en un estado bastante mejor de lo que él recibió y por lo tanto hasta el día de ayer en el propio diagnóstico y el relato político del presidente Guillermo Lasso no había conmoción interna, por lo tanto no se justificaría. ¿Qué pasó entre el día de ayer en que él dejó la asamblea alrededor de las 17 horas y lo que pasó hoy día para declarar conmoción interna? Pues no ha pasado absolutamente nada. En esos términos estaría en contra o no estaría de acuerdo con este pronunciamiento porque hay tres causales. Por supuesto, la incapacidad mental, la conmoción interna y graves delitos cometidos contra la seguridad del Estado. Este de la conmoción interna no se justificaría a pesar de las declaraciones que hizo el propio presidente esta mañana, cuando menciona que la inestabilidad y etcétera, ha venido desde la Asamblea, lo cual no se justifica. Y lo otro, la grave crisis política, el proceso del juicio político lleva más de un mes, es decir, durante todo este mes no ha habido ni movilizaciones, como hubo en junio pasado, ni actos de tipo vandálico, subversivo, insurgente en el Ecuador, como para que se hable de esta grave crisis política en el Ecuador. Por lo tanto... Claro, pero el problema es que la Constitución no define exactamente a qué se refiere con grave conmoción política. Es una fórmula muy abierta que parece dejarlo en manos de la interpretación del propio presidente. Francisco, no sé qué te parece. Eso es lo que pasa. Efectivamente, como pasa acá en el Perú, finalmente hay se deja un grado de interpretación a quienes quieren aplicar una medida, ¿no? Eso es típico finalmente. Y también se podría decir lo mismo del proceso actual contra el presidente, el proceso que acaba, bueno, ya que finalmente quedó abortado, contra el presidente Lasso, ¿no? Por peculado, por un acto que ni siquiera tenía que ver con un contrato firmado en su gestión, sino la gestión anterior. Entonces, al final es un tema político. Entonces, las reglas están ahí y, bueno, se interpreta de una u otra manera. Se ha hecho en el Perú, se ha hecho en Brasil, se ha hecho en Paraguay y ahora se hace en Ecuador. Lamentablemente es la realidad, porque finalmente las constituciones dan esa facultad y eso puede pasar en cualquier país, incluso en Estados Unidos. Clinton en su momento fue sometido a un proceso porque tenía que ver en relación con esa relación que había tenido con esta pasante, ¿no? Mónica Lewinsky, porque supuestamente había mentido, entonces por haber mentido sobre ese tema, obstrucción de la justicia. Así es, entonces también se le hace pero en un tema básicamente político. Entonces, claro. En realidad, la política finalmente es lo que prima antes que el derecho, lamentablemente. Ahora, te pregunto, Orlando, políticamente, vienen 3 meses que seguramente serán muy agitados para Ecuador, 3 meses electorales. ¿Cuáles son las expectativas? Es decir, ¿quién podría reemplazar a Lasso o será el propio Lasso quien confirme su presidencia? Bueno, un detalle importante con respecto a lo del peculado, hay graves indicios ahí, obviamente en términos penales esto tendrá que continuar, esto no se cierra ahí porque los indicios con respecto al tema de peculado son graves y son algunos que están señalados en las denuncias. Pero pasando a la pregunta concreta,
Hay dos escenarios. El uno, efectivamente, es que abriendo este campo, este nuevo terreno electoral, este momento los actores políticos con mayor presencia, con mayor acogida en términos electorales, según todas las encuestas, son uno, los de la Revolución Ciudadana que lidera Rafael Correa Delgado. De hecho, en la mayoría, o si no me equivoco, en la totalidad de las encuestas, cuando se pone la pregunta si el día de hoy fuesen las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? El expresidente Rafael Correa gana en primer lugar. Obviamente no puede estar en la papeleta porque está proscrito legalmente por lo que ya se conoce en general. Pero cuando se pregunta, ¿usted votaría por un candidato que es de la Revolución Ciudadana? También gana, no en la misma proporción, pero también ganaría este candidato de la Revolución Ciudadana. ¿Quién ocupa el segundo lugar? A ese es el tema de fondo, porque el presidente Guillermo Lasso no creo que se presente porque los números no le dan, no está en condiciones de presentarse a una candidatura presidencial por dos razones. La una por los números que acabo de decir y la otra por su estado de salud, que también es delicado, como lo han reconocido familiares allegados a él, cercanos a él, que hablan de un estado bastante precario de su salud. ¿Qué se abre entonces? Ahí hay un elemento que lo acaba de mencionar. Acabo de entrevistar hace pocos minutos al presidente Rafael Correa, y él coincide con otros sectores políticos en la constitución de un frente patriótico de salvación nacional, palabras más, palabras menos, para rescatar al Ecuador. ¿Qué implicaría eso? Uno, obviamente que se conformaría una alianza del centro hacia la izquierda, donde estaría la Revolución Ciudadana. Él acaba de mencionar que incluso podría hablar con Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, para la constitución de ese frente patriótico, y otras fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda, como se autodenominan también, frente a eso. Y del otro lado, ya se han pronunciado en las últimas horas algunos actores políticos de la derecha que son más afines, por supuesto, a Guillermo Lasso. Uno es Fernando Villavicencio, que estuvo al frente de la Comisión de Fiscalización, que en realidad estuvo más del lado del presidente Lasso, y también Yacu Pérez, que fue candidato del movimiento Pachacuti, pero que se desafilió, se abrió, y ahora mantiene una alianza con sectores que apoyaron en su momento al gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. Por lo tanto, si hay tres movimientos, no descartaría yo tampoco lo que nos dijo también en una entrevista hace pocas horas el ahora ex vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, quien se pronunció con respecto a la situación de Jaime Nebot Saadi, el exalcalde de Guayaquil, que dijo él tiene todas las condiciones y tiene todas las capacidades para ser candidato presidencial. Ojo, con un detalle que supongo ustedes ya lo han considerado también. Estas próximas elecciones son para completar el periodo hasta el 2025, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, quien se haga cargo y gane las elecciones solamente tendría un ejercicio presidencial de 2 años. Claro, exactamente. Ahora, yo quisiera plantearte la siguiente pregunta, Francisco, tomándola del nombre de la posible alianza de izquierdas que ha descrito hace un momento Orlando. ¿De qué hay que salvar a Ecuador? ¿De qué hay que salvar? Bueno, Ecuador tiene muchísimos problemas, entre ellos el tema de la delincuencia, ¿no? Ecuador en estos momentos hemos visto en las noticias que hay asesinatos todos los días en las prisiones, ¿cómo se llama? Una serie de delitos ligados al narcotráfico. En estos momentos Ecuador tiene una tasa de homicidios que está casi 26 por cada 100.000 habitantes, que es como se mide la tasa de homicidios. Si comparamos con el Perú, que estamos alrededor de 8 por cada 100.000 habitantes, y Chile con 4.8, pues ya se imaginan lo que es Ecuador, que está más o menos a nivel de Colombia y casi al nivel de México, ¿no? Está en uno de los países más inseguros en estos momentos. Entonces, ahora, uno de los grandes problemas que tiene Ecuador es ese, el tema de ¿cómo se llama?, de los homicidios, de la inseguridad. Pero también el tema económico, porque Rafael Correa finalmente dejó el país bastante quebrado, ¿no? Él dijo que le dejara la mesa servida al presidente Lenín Moreno, pero en realidad le dejó un país bastante endeudado. Yo recuerdo efectivamente cuando leía las noticias en Ecuador, se le decía a Correa, oiga, guarde pan para mayo, ¿no? Está bien, tenemos petróleo, pero encima usted se está endeudando. Él tomó préstamos, en particular de China y otros lugares, de otros países, sobre todo de China, contra la venta futura de petróleo. Sí. Que es un poco lo que se hizo en el Perú en la época del guano, ¿no? En la época del guano el Perú tomó también préstamos contra la venta futura del guano, hasta que al final no había tanto guano y el Perú quebró. Bueno, en el caso de Ecuador algo similar, y dejó un país altamente endeudado. Ecuador tiene ahora una deuda en términos de
respecto al PBI, de 66% más o menos respecto al PBI. Eso es altísimo. Para el Perú tiene 32. Para un país como Ecuador y Perú, 32 es un máximo, 66 es una locura. Sí. Y han tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional, en fin, una serie de medidas para tratar de salvar el tema macroeconómico de Ecuador. O sea, Rafael Correa o bien hizo obras, lo que uno quiere, pero al final han costado carísimo, y encima obras como con una empresa china que hizo la que está ahora creo que está construyendo el Cusco, el puerto de Chancay ahora, sí. No sé si es la misma empresa, una empresa estatal hidroeléctrica que sí, tiene una serie de fallas, en fin, donde obviamente tiene que haber corrupción. Es decir, salvar a Ecuador de muchos males, pero yo creo que Rafael Correa es uno de los males de Ecuador, de los que también habría que salvar a ese país. Orlando, una pregunta final que me parece muy relevante. El día de hoy hemos visto pronunciamientos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué papel cumplirán en estos 3 meses o en estos 6 meses tan agitados que se vienen? Bueno, en primer lugar quisiera contradecir a Francisco porque los datos que él da corresponden al último periodo del señor Lenín Moreno y al inicio del gobierno del señor Guillermo Lasso. El reconocimiento está en las cifras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El gobierno de Rafael Correa dejó con el 34% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 34.000 millones de dólares. Y en el gobierno de Lenín Moreno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de marzo del año 2020, es que empieza todo este debacle del endeudamiento exterior. Es decir, ahí no coincido con Francisco para nada. ¿Pero eso no es un momento de sinceramiento, más bien, de cifras? Por eso, precisamente, porque acudamos a las cifras del Fondo Monetario Internacional. Claro, no digo esto para defender a un... En fin, no sé. No lo digo para defender a un gobierno o atacar al otro. Lo digo es que las cifras dicen eso porque efectivamente el endeudamiento que está ahora bordea el 70% del Producto Interno Bruto, que es lo que se ha endeudado este gobierno. Por eso es muy importante considerar un elemento que explica lo que, contrariamente a lo que dice Francisco, en las últimas elecciones, el movimiento triunfador fue el de la Revolución Ciudadana y del movimiento Pachacuti. Por lo tanto, si la situación económica en la práctica sería responsabilidad de Rafael Correa Delgado, que dejó el poder a 6 años, no habría sido revalidado en las elecciones del 5 de febrero último, por lo cual es un escenario completamente distinto porque en la práctica buena parte del relato político que se ha hecho alrededor de la responsabilidad de Rafael Correa en el momento actual ha quedado desvirtuado en las elecciones últimas. Pero esa interpretación que planteas tampoco es exacta, porque si no, el kirchnerismo no habría sido reelegido. Sí, pero son dos realidades completamente distintas. Son parecidas porque son bombas que se dejan en el camino y que revientan en los siguientes gobiernos, es lo que te estoy tratando de decir. Si fuese así, en parte no habría tenido lugar la segunda vuelta entre la Revolución Ciudadana y el Movimiento Creo, que es otra situación. Sí, porque le reventaron al gobierno que vino después, justamente, pues. Bueno, pero eso es una interpretación, digo, la respeto, pero no son comparto políticas eso. populistas que te dan mucha popularidad, como lo indica su nombre, pero perjudican a quien te viene después. No, ahí sí digo que no, porque en la práctica buena parte de todo eso fue inversión social que quedó sentada y que solamente tenía que continuar. Ahora, lo que hizo Lenín Moreno y Guillermo Lasso fue política de austericidio, prácticamente recortar el aparato estatal, recortar el presupuesto de seguridad. Fíjate que es un detalle muy importante. El gobierno de Guillermo Lasso es el que no ejecutó el presupuesto con respecto a inversión en seguridad el año pasado. Ni siquiera llegó al 30% de la ejecución del presupuesto. Y eso no es que no gaste, no va a perder plata, al contrario, garantizaba eso. Pero bueno, vamos al tema de la pregunta, porque si no nos entrapamos en un elemento que es menos importante que estamos analizando ahora. Lo que ha hecho las Fuerzas Armadas el día de hoy ya era una cosa que no ocurría en el Ecuador hace mucho tiempo atrás. Es decir, las Fuerzas Armadas habían acogido el rol que tiene de no deliberantes en la democracia ecuatoriana y el día de hoy, con su pronunciamiento, dan a entender dos cosas que son muy importantes. La primera, que ellos van a garantizar que lo que hizo Lasso se cumpla cuando no son la Corte Constitucional. La única entidad que puede valorar la legitimidad y la constitucionalidad de lo hecho por Guillermo Lasso es la Corte Constitucional, que se tendrá que pronunciar. Evidentemente, ahí esperemos ese pronunciamiento. Y la otra es que advierte de no permitir la protesta social, lo cual no le corresponde precisamente a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Y de hecho, yo les puedo decir, desde mi perspectiva,
el hecho de que se abra un espacio electoral va a anular la protesta social porque de alguna manera se oxigena, se rompe la válvula de presión que había sobre la situación económica y política en el Ecuador cuando se plantean las elecciones casi que de inmediato en un plazo no mayor de 3 a 6 meses. De hecho, hoy a las 16 horas el Consejo Nacional Electoral va a hacer el pronunciamiento. He hablado yo con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y ella me ha dicho que efectivamente en el plazo no menor de 7 días se convoca a elecciones. Lo que no queda claro es que esa convocatoria será para un mes, 2 meses, porque ahí entramos en otro problema también que es complicado y que sí hace falta tenerlo presente. El 1 es la convocatoria para elecciones, para 3 meses. Y si hay una segunda vuelta, tendríamos un mes más. Entonces estaríamos hablando que tendríamos nuevo presidente de la República en alrededor de finales de agosto o principios de septiembre en esta nueva modalidad que digo es inédita en el Ecuador. De acuerdo, Orlando, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo desde el Ecuador. Francisco, yo creo que en este punto sí podemos estar de acuerdo. No, ahí sí totalmente de acuerdo, efectivamente, eso no es normal. Es un poco lo que recuerda que pasó cuando Vizcarra disolvió también el Congreso y apareció una foto con militares. ¿Por qué tenía que aparecer una foto con militares? Claro, los militares no dijeron nada en ese momento, pero aparece con los militares una foto. ¿Por qué? No tenía por qué hacerlo, ¿no? Entonces ahí es más grave, porque hay un pronunciamiento encima. Entonces, ahí totalmente de acuerdo. No debería haber pasado una cosa así, ¿no? De acuerdo. Francisco Belaúnde, internacionalista, Orlando Pérez, periodista y escritor ecuatoriano. Muchas gracias a ambos por su participación en Al Vuelo. Muy interesante el debate.